Bien, vamos a hablar de la importancia del sustento teórico. Muchas veces no le damos mucha importancia, lo hacemos a un lado o lo hacemos al final y ponemos cualquier cosa que se nos ocurra con tal de que haya algo de sustento teórico. Pero es muy importante si queremos hacer una investigación seria. Por ejemplo, la tesis de grado tiene que considerarla una investigación bastante seria. ¿Qué implica el sustento teórico? Implica exponer y analizar teorías, conceptos, investigaciones previas y antecedentes en general que se consideren válidos para enmarcar correctamente la investigación. Es decir, la investigación que ustedes van a hacer y cuyo reporte va a ser su tesis de grado. Que es una investigación que es el requerimiento para defender la tesis de grado o para recibir el grado de maestría. Entonces, gracias al sustento teórico, eh, podemos decir que los problemas y objetivos formulados necesitan una teoría para ser interpretados. Y ese sustento teórico nos los va a dar esa teoría. Nos va a dar esa teoría. Luego también podemos decir que la teoría le va a dar un sentido al problema de investigación. Ahora, el sustento teórico podemos decir que es un proceso y un producto. El proceso es la revisión de la literatura, que puede estar vinculado al proceso, puede estar vinculado con el planteamiento del problema. Es decir, los problemas y objetivos llevan a la revisión de la literatura. Y la revisión de la literatura debe hacerse desde el momento que se decidió hacer una investigación hasta finalizar. Constantemente ustedes tienen que estar revisando la literatura. Por eso se dice que es un proceso. Ya cuando hayan terminado su trabajo de investigación, entonces todo el proceso de revisión de la literatura va a generar un producto. Y ese producto se llama marco teórico. El marco teórico es aquel que a su vez es parte de un producto mayor que es el reporte de la investigación, que es la segunda parte de la presentación de esta noche. Continuamos con la importancia de la teoría. Teoría viene del griego theorein, que es un término relacionado con la acción de observar, de ser espectador. Eso es teoría. Eso quiere decir en griego. Ahora, la teoría se refiere a ideas inventadas con fines interpretativos acerca de sucesos o cosas que no pueden observarse directamente o empíricamente, sino a través de sus manifestaciones. Por ello, remite a una idea abstracta. Por ejemplo, una teoría interesante es la de electricidad. La teoría de la electricidad dice que son los electrones que fluyen por los conductores. Eso es lo que sabemos. Esa es una teoría. O sea, y se han hecho investigaciones que se ha validado esa teoría, pero realmente no sabemos si es así. De todos modos, una teoría siempre es una idea abstracta. Pero la teoría es importante, porque si la investigación no se explica teóricamente, pierde eficacia y no se podrá llegar a conocimientos generales, principios, leyes, acciones, con los cuales se solucionarían más rápidamente otros problemas semejantes al problema que estamos investigando, ¿no? Ejemplo uno, vamos a ver cómo reacciona la gente ante determinados eventos que existen, ¿no? Por ejemplo, reacción ante aumento de precios. Una ama de casa, ¿cómo reaccionaría? Buscaría otros lugares con precios inferiores. Pero ya un economista, un pensador, se interesaría por una teoría acerca del funcionamiento y la causa del aumento de los precios, ¿no? Entonces ya ahí vienen las teorías económicas. ¿Por qué suben los precios, por ejemplo, no? Teoría económica que va a explicar ese problema o fenómeno. Un ejemplo dos es la reacción ante el desempleo. Entonces, ¿cómo reacciona la gente? El desempleado busca en el periódico la solución a su problema, lógicamente. Y el sociólogo se interesaría por buscar las causas de los desempleos en su región en ese momento, para proyectarlos
y para prevenir problemas futuros más complejos. Entonces, ahí va a aplicar ciertas teorías, va a lanzar ciertas hipótesis, va a predecir, pronosticar ciertos acontecimientos. Entonces, esa es la importancia de la teoría. La noción de teoría permite hacer referencia a un asunto provisional o que no es 100% real. Ahora, siempre es importante en una investigación científica la articulación del problema, la teoría y la metodología. El problema que hemos estado viendo, que han visto, que han formulado incluso un problema principal y varios secundarios, el problema es una real o aparente contradicción entre lo que sucede y lo que se espera que sucediera. Es decir, ustedes están esperando que suceda algo, pero no sucedió, sucedió otra cosa. Entonces, ahí está el problema. ¿Por qué? Si se preguntan por qué. Entonces, acá, lógicamente, el problema tiene que incluir una cierta idea de lo que debería suceder. Eso de lo que debería suceder incluye una teoría o interpretación previa, pero no sucedió eso. Entonces, ¿por qué? Ahí está el problema. Ahí comienza la aventura de la investigación científica. Ahora, viene la teoría. Cuando se explica con claridad una teoría, se explica lo que se supone que debería suceder. Esta suposición, que en realidad es una hipótesis, puede ser verdadera o falsa, por lo que requiere ser contrastada. Entonces, podríamos decir que aquello que inesperado que sucedió y que no esperábamos, entonces tenemos que comenzar a investigarlo por qué. Y lo primero que hacemos es formular una hipótesis, una suposición del por qué sucedió eso. Entonces, esa es la teoría. Aquí ya va la teoría con el problema, ya se van articulando. Entonces, tenemos el problema y tenemos la hipótesis de qué es lo que debería pasar. Entonces, ahora tenemos que investigar o proceder a validar esa hipótesis. Y ahí viene la metodología. Entonces, se realiza un diseño metodológico para constatar qué valor posee la hipótesis, esta de acá. Finalmente, se lleva a la práctica lo diseñado para encontrar solución al problema, ¿no? Entonces, esa es la articulación que debe existir entre problema, teoría y metodología. Los nuevos investigadores, ustedes, por ejemplo, ya son nuevos investigadores porque van a comenzar a hacer una investigación científica si quieren obtener el grado de maestría porque tienen que defender una tesis. Los nuevos investigadores, repito, a veces no advierten la importancia de la teoría y no todos realizan una investigación ante un problema. Simplemente buscan una solución. Entonces, las ideas entonces quedan sin expresarse y pasan del problema a algún método para su solución. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos investigadores? Tienen problemas, inmediatamente le buscan solución, cualquier solución sacada de los cabellos, cualquier cosa, pero soluciona. Pero si hubieran hecho una investigación científica, entonces podrían haber desarrollado una teoría que les va a permitir, con la cual van a poder resolver otros problemas similares, sin tener que estar esforzándose directamente por buscar soluciones. Entonces, esa es la importancia de la teoría. Ejemplo 3. Veamos el principio de inercia. Quien conoce el principio de inercia puede anticipar el surgimiento de problemas y preparar soluciones en muchos casos particulares. Si viaja en automóvil a alta velocidad, sabe que por el principio de inercia, cada vez que el conductor frene, su cuerpo se precipitará hacia adelante. Puede entonces tomar sus precauciones. Entonces, el conocimiento de la teoría ayuda a solucionar problemas semejantes. Entonces, este problema de la inercia, entonces, ya cuando se conoció el problema de la inercia, se buscaron soluciones a muchos problemas y una solución, una aplicación importante de ese conocimiento que es de la inercia, es la utilización de estos sacos para cuando hay un choque, un accidente, entonces pueden salvar vidas, ¿no?
Bueno, hemos hablado de la importancia de la teoría. Ahora vamos a hablar del proceso de revisión de la literatura. ¿Cuál es el propósito de este proceso? En general, dice que es buscar publicaciones sobre el problema. Verificar si el problema ha sido previamente investigado o tener algunos antecedentes sobre él que reflejen todo lo hecho anteriormente. Entonces, cuando ya se ha decidido, cuando ya hemos identificado el problema que vamos a investigar, lo primero que tenemos que hacer es esto, verificar si ese problema ya fue investigado o si ya se investigó algún problema similar, qué resultados han habido. También nos va a permitir analizar las propuestas teóricas que existen para abordar el tema y elegir el procedimiento para su desarrollo en función del problema y acorde con los objetivos. Ahora, ¿dónde y cómo se realiza la búsqueda de publicaciones sobre el tema? La búsqueda de publicaciones se realiza en bibliotecas físicas o electrónicas, en internet, hemerotecas, publicaciones científicas, universidades, centros de investigación, chats de inteligencia artificial, etc. Ahora, lo más cómodo es cuando tengan un problema, consultan con el chat GPT y que le diga al chat GPT qué hay sobre ese tema, ¿no? Entonces ya se simplifica mucho más, ya les evita. Ahora, siempre se deben obtener referencias bibliográficas y materiales útiles para la investigación, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para enmarcar el problema. Ahora, para seleccionar las referencias es conveniente hacerse las siguientes preguntas. ¿La referencia se relaciona con el problema? ¿Cómo? ¿Qué aspecto trata? ¿Ayuda a desarrollar más rápidamente y profundamente la investigación? ¿Desde qué óptima y perspectiva aborda el problema? Desde la perspectiva psicológica, sociológica, médica, legal, técnica, administrativa, etcétera. Es decir, ustedes tienen que ir anotando lo que interesa o haciendo un copy de aquellos párrafos que les interesa o algún resultado de alguna investigación que ha habido y tienen que ir anotando eso, que eso después van a utilizarlo en su marco teórico, pero tiene que estar detallada la fuente, dónde la están obteniendo. Vamos a un ejemplo, por ejemplo, la influencia del autoconcepto. Ya sabemos que el autoconcepto es la percepción, la forma como uno se ve a sí mismo, que es capaz de ir adelante, capaz de vencer todas las dificultades, capaz de sobresalir, etcétera, etcétera. Esa es la autopercepción, este es el autoconcepto que uno tiene. Revisando la literatura, se encuentra que existen investigaciones que confirman la relación positiva existente entre el autoconcepto y el rendimiento académico. Es decir, aquellas personas que tienen un elevado autoconcepto, es decir, se autoconceptúan de muy buen nivel, de muy buen carácter, simpáticos, etcétera, etcétera, tienen un rendimiento académico elevado. Entonces ha habido una investigación en este sentido, pero en escolares. Y podemos utilizar esta investigación. Entonces la propuesta teórica va a ser que los resultados de estas investigaciones en los escolares sirvan de sustento teórico para confirmar la influencia del autoconcepto en el rendimiento